Estamos estudiando expositivamente la epístola de Pablo a los Corintios y llegamos entonces al capítulo 15, al versículo más complejo de las Escrituras. Versículo 29 hasta los versículos 34. Leamos la poderosa palabra de Dios que nos dice así: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿No erréis? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente, y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra leída, que tú ministras nuestros corazones y que tú nos enseñes, Señor, cómo vivir una vida digna de ti. Oh Dios, cúbranos y guárdanos con tu poderoso Espíritu para que podamos, Señor, crecer y aprender a vivir en comunión contigo, Señor. A vivir una vida digna, Señor, de honor y gloria a tu santo nombre. Es como nosotros pedimos en esta mañana, que tú crezcas, Señor, que yo mingue, que tú ministres en nuestros corazones. Habla el corazón que está contrito, aflito, temblante. Oh Dios, ayude y fortalezca en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, iglesia. Este enigmático pasaje nos trae varias preguntas. ¿Qué práctica es esta? El versículo 29. Bautismo por los muertos. ¿Acaso la iglesia tenía esta práctica? La iglesia cristiana. Lo que hablamos acerca de este versículo, hermanos, es que hay más de 40 interpretaciones distintas intentando explicar acerca de este asunto de bautismo por los muertos. ¿Será que era una práctica en la iglesia de Corintios? ¿Será que era una práctica herética? ¿Cómo era esta práctica? Lo que nosotros podemos estudiar acerca de este versículo, que es la única pasaje bíblica que habla de este asunto, y vamos a leerlo de vuelta para tenermos una correcta, vamos a decir así, refrescar la memoria, una correcta visión del texto, que dice: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Qué cosa interesante, ¿no? Parece que era una práctica en la iglesia, pero no, hermanos. Acá esta porción de las Escrituras, este versículo 29, es una práctica herética que estaba siendo enseñada en la iglesia de los de afuera. Y Pablo utiliza esta práctica como un argumento para defender la resurrección corporal. Si usted mira el capítulo 15 de 1 Corintios, todo el capítulo 15 Pablo está defendiendo en 3 argumentos la resurrección física corporal de Cristo. Y no solo la resurrección física corporal de Cristo, sino que la resurrección física corporal de los creyentes. Si usted mira la historia, hay entre los historiadores un discurso de que no había esta práctica en la época de los Corintios. Pero Pablo no está utilizando del argumento de la práctica en la época, sino que la enseñanza que venía en la mente de los griegos desde Platón, siglo IV antes de Cristo, que enseñaba esta práctica de bautismo por los muertos. Pablo acá vuelve a una práctica herética. Si no, abra conmigo, por favor, los 3 argumentos de Pablo para que tú entiendas mejor. Pablo utiliza acá 3 argumentos para defender
la resurrección física. El primer argumento, Pablo utiliza testigos oculares, que está en 1 Corintios 15, versículos 4 y 8. Si no puede reproducir, por favor. Versículos 4 y 8 está el primer argumento. Él empieza defendiendo la resurrección diciendo así, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme las escrituras. Y al último versículo 4 hasta el versículo 8. 5. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció, mira el argumento, testigos oculares, a más de 500 hermanos a la vez, y de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y yo, versículo último, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Pablo dice, y yo lo vi también de último. Entonces, primer argumento de Pablo, defendiendo desde el versículo 1, la resurrección corporal física. Segundo argumento, versículo 29. Él viene un par de correcciones, viene un par de enseñanzas, hasta llegar al versículo 29, él utiliza de la práctica que está aconteciendo, las enseñanzas que está aconteciendo dentro de la iglesia. Tanto es verdad eso, que si usted observa el versículo 30 y 31, puede poner 30 y 31 con atención, usted va a ver que dice así, ¿por qué nosotros, versículo 31, 33 y 34. 33 dice así, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Acá Pablo está diciendo, lo que ustedes están siendo enseñados, esas doctrinas, y mire, esas doctrinas del siglo IV, era enseñada a los discípulos de Marción y era practicada también por los gnósticos, bautismo de los muertos. Y esta doctrina está viva hasta el día de hoy. Los mormones bautizan por los muertos. Hermanos, Pablo está diciendo así, si ellos creen eso, si los incrédulos que están afuera, el argumento segundo contundente del apóstol Pablo, si hasta los que están afuera de la iglesia están bautizando por los muertos, creyendo en la resurrección corpórea, que un día vamos a resucitar, ¿por qué ustedes están creyendo en otra cosa? Segundo argumento de Pablo. ¿Comprenden? Era una enseñanza que Platón, en los escritos de Platón, era algo que se practicaba a diario. Esta enseñanza, y Pablo después remite al siglo III antes de Cristo, al año 307 antes de Cristo y al siglo IV antes de Cristo, para hablar del hedonismo y del epicurismo. Cuando dice así, si de ser así, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Entonces, si nosotros no creemos en estos argumentos, si no son suficientes para que creamos como iglesia que Cristo ha resucitado, que es el cimiento de la fe cristiana, vamos a vivir como los hedonistas entonces. Se ve que se remite a una doctrina enseñada 400 años antes de Cristo. Entonces, esta enseñanza traía en la mente de los griegos, dice los registros históricos. Los griegos traían presente este bautismo de los muertos, es decir, era una cultura que creía en una resurrección, aún no siendo creyente. Entonces, el segundo argumento de Pablo dice, primeramente nosotros lo vimos. Cristo ha resucitado conforme a las Escrituras. Segundo lugar, los impíos también creen que hay resurrección de los muertos. Y en tercer lugar, Pablo viene con otro argumento y dice, y pone su propia vida, ¿no? A partir del versículo 30 y 31, ahora sí. Que él dice así, ¿por qué nosotros peligramos en todo momento? ¿Por qué corrimos riesgo de vida en todo tiempo? Si no hay resurrección de los muertos, ¿no es cierto? Vamos a ver. Versículo 30 dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, que por la gloria de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, es decir, todo lo que hago por ustedes, soy recompensado por el Señor, en otras palabras diciendo, él dice así, que a cada día muero, estoy en peligro de vida. Corro riesgo de vida. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros estamos en riesgo de vida si no hay resurrección, hermanos? Creemos que un día que la muerte para nosotros es ganancia.
que un día vamos a resucitar en Cristo Jesús. Como dijo el apóstol Pablo en el capítulo de Gálatas, ¿no es cierto? Diciendo, porque para mí el morir es Cristo. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Oh, gloria a Dios. Entonces, está diciendo, no tiene sentido ser cristiano si no creemos en la resurrección corpórea, física de los creyentes. Hermanos, es impresionante lo que Dios revela a Pablo acá. Parece una cosa de otro mundo. Porque Pablo dice así. Y tú preguntas, y hace ya la pregunta retórica, ¿no? La pregunta que sabe que todos van a preguntar. Y tú preguntas, ¿qué cuerpo vendrán los que van a resucitar entonces, Pablo? Esta pregunta está en versículo, creo que 39. Pero en versículo 41 él dice así, responde a la pregunta y dice, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Versículo 41, 40. 39, perdón. Y hay cuerpos, ese sí, 39. 39. No toda carne es la misma. Sí, y hay cuerpos celestiales, 40. Y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrenales. Hermanos, es impresionante. Nosotros somos muy raquíticos de entendimiento, ¿sí? Nuestra mente es limitada, digo como ser humano. Pero cuando Dios revela cosas grandiosas, es como decir así, algunas personas dicen, no, porque ha resucitado únicamente de forma espiritual. Yo sinceramente, hermanos, yo digo así, no sabemos qué es espiritual, qué es terrenal, o digamos así, natural, porque en la grandeza de Dios las cosas se confunden. Pablo dice así, una es la gloria del material, del natural. El cuerpo físico se toca, ¿no es cierto? Otra es la gloria de lo espiritual, pero ambos tienen cuerpo. ¿Qué cuerpo viene? Dice, necio, responde Pablo. Vamos a predicar eso más adelante, ¿sí? Responde diciendo, necio. Versículo 36. Lo que tú siembras, mira el versículo 35. Pero dirá alguno, ahí viene la pregunta retórica, ¿sí? ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Entonces, como que todos están con esta pregunta en la cabeza cuando Pablo empieza a explicar eso. Y van, como estuvimos predicando en la otra vuelta, y decimos que la física cuántica explica que todo se transforma, nada se pierde, ¿no es cierto? El humo, la ceniza, todo eso es una conversión de materia en otra forma de energía. Todo es energía según la física cuántica. Y la Biblia ya muestra eso, que Pablo está explicando de qué forma viene el cuerpo entonces. Ya volvió polvo. La gente preguntando a Pablo, como bueno, Pablo hace la misma pregunta retórica como imaginando la pregunta que va a hacer el público, ¿no es cierto? Y él mismo contesta y dice, tú eres necio. ¿No sabes que si hay cuerpo físico? Nosotros por eso digo, somos tan raquíticos que creemos únicamente en el cuerpo físico porque podemos tocar y agarrar y romper y no sé qué. Pero hay cosas tan mayores que nosotros. Pablo está diciendo, si hay cuerpo físico, hay también cuerpo espiritual. No es porque tú no ves, no es porque tú no entiendes que no existe. A veces nos limitamos a nuestra comprensión y ahí quedamos y decimos, sí, ¿cómo es eso? Yo no entiendo. Entonces, ¿como que no existe? No. Estamos como los científicos, que por no alcanzar el proceso del pensamiento científico de causa-efecto, a la regresión hasta lo infinito, empieza a inventar cosas. No alcanzamos eso. ¿Cómo es? Antes de eso, ¿qué vino? Vino el agua. Es que antes de agua tenía hidrógeno y oxígeno. Antes de eso, ¿qué venía? ¿Quién creó primero? ¿Cuál fue la cosa primera que existió? Antes de hidrógeno. ¿Cómo es conformado el hidrógeno? Bueno, vamos volviendo para atrás. No, ahí para la ciencia. Eso está escrito en libros, hermanos. Para la ciencia dicen, no podemos regresar vamos a regresar hasta lo infinito. Y vamos a llegar al lugar en donde no podemos comprender. Y si vamos de esta forma, vamos a tener que admitir por fe en cosas
psíquicas, o sea, en cosas invisibles, intocables, en cosas que no encuentra en el mundo visible, ya que la ciencia se basa en la física, lo que es tocable, el mundo natural, entonces vamos a inventar. Yo soy Tales de Mileto, el primer filósofo de Grecia, fue decir que es el agua, el lindo. Ahí vienen otros filósofos y dicen, pero tu pensamiento tampoco puede ser absoluto, no existe convicción absoluta. Ciencia, hermano, estoy hablando de ciencia. No existe. Entonces, tiene que dar derecho de que otros contesten tu tesis, pongan una antítesis, hagan una síntesis y diga, no, tú estás mintiendo. Antes del agua venía otra cosa. Y eso es ciencia. Ciencia es el hombre pensando sin ceder espacio a lo espiritual, queriendo ser Dios, queriendo ser el límite final y llega a decir, vamos a inventar cosas de las cuales no podemos ir al pensamiento mítico, que es la fe, creer en lo invisible, como los creyentes. Si no vamos a volvernos cristianos, si no vamos a volvernos creyentes, vamos a creer en un ser espiritual, todopoderoso, personal, que ha creado todas las cosas, que es eterno, que no tiene ni inicio ni fin. Entonces la ciencia para y dice, arrancamos acá, no puede ser absoluta, es relativa tu tesis y cabe una antítesis. O sea, puede venir otro filósofo y decir que tú estás mintiendo y poner otra tesis, ¿sí? Y así es construida la incertidumbre de la ciencia en la cual muchos de nosotros pensamos que es verdadera. No estoy diciendo con eso que toda la ciencia es falsa. Estoy diciendo que la ciencia está basada en la sabiduría humana y, ojo, no está basada en la sabiduría humana revelada por Dios. Mucho de lo que la ciencia hoy sabe es revelado por Dios, pero lo que no sabe no se rinde a la revelación divina. ¿Entiende? Es como decir así, hasta acá llegamos. El hombre no puede descubrir la matemática es infinita, es venida de Dios y Dios da dones a personas que nacen con cierta facilidad para la matemática y eso es revelación de Dios. Pero cuando llega a pensar en la infinitud de los números, el hombre se congela y dice, no voy para atrás. No, menos 1, menos 2, menos 1 millón, 1 billón, 3. No voy. Para. Ahí quedamos acá. Cuando arranca antes del Big Bang que existía, ¿qué causó el Big Bang? ¿De dónde salieron las dos rocas para chocarse? ¿No es cierto? Los dos cometas, los dos qué sé yo, lo que sea. ¿De dónde salieron? No, hasta ahí. Quedamos ahí. Inventamos eso y dejamos así. De para atrás no sabemos nada. Es como negar la revelación de Dios, que la Biblia ya decía que en el principio era el cosmos, era el verbo, ¿sí? En el principio de cosmos era el verbo. Dios es la palabra que no tiene ni inicio ni fin. Es muy interesante. Son cosas muy profundas, ¿sí? Son cosas muy profundas. Entonces Pablo acá hace una pregunta. Si tú crees en cuerpo físico, ¿tú no crees que existe cuerpo espiritual? Una es la gloria del físico. La otra es la gloria de lo espiritual. Mira que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es decir, si tú mueres, el polvo va para la tierra, ¿sí? Y el espíritu va a Dios. Y en la resurrección de los muertos, ¿cómo será? Y en la segunda venida de Cristo, ¿qué cuerpo va a subir? Este cuerpo físico visible, pero transformado. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. La misma manera que este cuerpo físico visible es transformado en cuerpo glorificado, el cuerpo muerto también será transformado en cuerpo glorificado. Eso es lo que Pablo está diciendo. Mira, hay un lugar, una forma, un espacio. Veo mucho eso en tecnología, ¿no? A veces decimos el saber no ocupa espacio, pero sí, a veces ocupa. El cerebro es selectivo. Él va desplazando las cosas que están en prioridad
por un cierto tiempo y poniendo otras que están en prioridad en cierto momento. Hay cosas que usted sabía de memoria y de repente tu cerebro ya puso en la nube ahí de stand-by, dice, no, esto tú no necesitas ahora, vamos a ocupar el espacio con otras cosas más urgentes ahora que tenés, ¿sí? Si no está en el disco duro del cerebro, imborrable, está en la memoria temporal. Y esta memoria temporal ocupa espacio. Y cada vez más, lo que era imposible para nosotros, necesitábamos la primera computadora del tamaño de esa casa, ahora una cámara como esta, un chip chiquitito, entra más espacio. Pero es espacio. Hay un límite, hay un cupo. Ya no entra más, necesitamos más espacio. Todo ocupa espacio. Nosotros ocupamos lugar en el espacio. El cuerpo inmaterial ocupa lugar en el espacio. Es impresionante como Pablo dice, por eso digo, hay tanta revelación en este capítulo 15. Y Pablo empieza a decir, tú eres necio, puedes creer en un cuerpo físico, pero no puedes creer en un cuerpo espiritual. No sabe que para Dios las cosas imposibles a nuestros ojos son posibles. Y ahí dice así, lo que tú sembras en corrupción, nacerá en incorrupción, como dice el versículo 36, ¿no es cierto? Necio, lo que tú siembras no vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir. Impresionante, ¿no es cierto? Sino el grano desnudo, ya sea el de trigo, de otro. Y hace un ejemplo acá para que podamos por lo menos entender eso. De cosas que Dios ha revelado a él. Pero vemos acá, hermanos, versículos, versículos que estamos 29, 30, cuando él dice, ¿por qué peligramos? ¿Por qué ustedes están descreyendo o no creyendo en la resurrección de los muertos? ¿Por qué hasta los impíos, los herejes, creen en la resurrección de los muertos y ustedes están con dificultad para creer en algo que tengo que estar probando? De que hay entre ustedes, hermanos, que han visto al Señor. Hay personas vivas que han visto al Señor. Hay impíos afuera practicando el bautismo de los muertos porque creen que un día van a resucitar. Y hay varias, digamos así, teorías, ¿no? ¿Por qué se bautizaban? Son las teorías herejes, ¿sí? Porque como si uno murió antes de ser bautizado, bautizaba al vivo pariente para que aquel que murió antes de ser bautizado fuera salvado, como en nombre de él. Y hay otras millares, son más de 40. Pero que no era una práctica cristiana. Para nada. Pero eran los que creían que como este murió sin ser bautizado, no tengo que bautizar en reemplazo de él, en lugar de él, para que él pueda ser resucitado. Era la fe que tenían en esta doctrina platónica. Ahí Pablo viene para el tercer argumento y dice, yo también corro riesgo de vida y nosotros, pone en plural acá el término, peligramos a toda hora, porque Pablo nunca misionaba solo, estaba siempre Lucas con él, Timoteo, Apolo, ¿no es cierto? Haciendo los trabajos y estaban corriendo riesgo de vida. Estaban pasando problemas y dificultades. No era fácil predicar el Evangelio de Jesús. Y con esto, hermanos, dicho, al ver que Pablo utiliza esos tres argumentos para decir a la iglesia de forma contundente, sin la resurrección corpórea y física, hermano, no digo material, a la forma que podemos tocar, yo digo física basado en la fisis, en lo que es materia transformada. ¿Sí? Es una resurrección real. Es como la segunda venida de Cristo, que va a venir en las nubes. Eso, la fisis, que es, digamos, lo natural, no explica, pero la física explica. ¿Sí? Estoy hablando de la física, estudio, ¿sí? Cómo flota una persona en el aire, con un cuerpo transformado. Entonces la gente dice, por eso hoy, mucha gente dice, es medio locura, ¿no? Esa cosa de que va a venir Jesús segunda vez, hacen con tanto poder. Pablo está
en el mismo problema para explicar, con el mismo desafío de explicar a los hermanos de Corinto cómo una persona va a resucitar, cómo nosotros vamos a resucitar. Está diciendo, si yo no tuviera tanta convicción, si los creyentes no tuvieran tanta convicción, Pablo se pone a sí mismo y dice, yo no tuviera tanta convicción que voy a resucitar en el día postrero, ¿usted piensa que yo estaba corriendo riesgo de vida así? ¿Por este evangelio? ¿Qué evangelio estoy predicando? Entonces, ¿qué evangelio están creyendo ustedes? ¿No creen en el evangelio que predico yo? ¿No creen en el mismo evangelio que yo estoy creyendo? Como si no fuéramos a resucitar, hermanos. ¿Usted cree que Esteban había muerto apedreado? Entonces, como trae ejemplos de nosotros, como dice el texto. Nosotros peligramos a toda hora. Ustedes son corona nuestra en Cristo Jesús. A causa de ustedes nosotros estamos muriendo por el evangelio. Porque no era fácil predicar el evangelio del primer siglo. Era persecución y muerte, hermanos. Siendo atrapado un cristiano, ya conté otro tiempo, eran agarrados algunos cristianos para entregar donde estaban reuniendo los demás. Tú tenías que estar dispuesto a morir por la causa para no entregar a tus hermanos. Si fuera atrapado alguno, como muchas veces fue preso Pablo, no entregó a sus hermanos. Entonces, algunos cristianos falsos que estaban en la iglesia entregaban, ya conté esa historia una vuelta, ¿no? Entregaba a los cristianos y volvía la iglesia a reunirse y mataban y cortaban brazos y volvía a la iglesia a reunir hermanos con manco, con un brazo, sin piernas, sin todo marcado. Y ahí venía aquellos hermanos falsos que habían entregado sanito, queriendo la comunión de vuelta. Eso es un otro contexto. Entonces la iglesia rechazaba como estos hermanos y muchas veces los recibía perdonando sus pecados, sus errores. Pero todo aquel que era cristiano tenía que estar dispuesto a morir por la causa. Acá aprendemos que mínimamente 4 cosas, hermanos, en estos versículos. Cuando la palabra de Dios nos dice que debemos vivir con convicciones eternas. Tener la convicción de la resurrección física. Tú tienes convicción de tu salvación. Tú estás seguro que estás salvado en Cristo Jesús. Es una convicción íntima personal. Yo estoy con Cristo, puedo morir tranquilo. Tú tienes convicción que va a resucitar en el día postrero. Que el Señor Jesús va a regresar por segunda vez. Va a arrebatar su iglesia y tú vas a subir con él. Que si tú mueres antes que venga nuestro Señor Jesús en las nubes con poder, gran gloria, tú vas a ser resucitado en el día postrero. Que si tú mueres antes de la segunda venida, tú vas a encontrar con Cristo personalmente. Esta es la convicción, lo que la palabra nos enseña hoy como aplicación en nuestra vida. De ser resucitado en Cristo Jesús, con Cristo Jesús, en Cristo Jesús, en el día postrero. ¿Está la convicción del creyente? ¿Quién más tiene esta convicción? Entonces Pablo habla de forma tan fuerte, hermanos, tan dura, porque dice así, hasta algunos impíos creen en esta doctrina. Hasta algunos herejes creen en esta doctrina. Pero era una práctica de que algunos fariseos que estaba dentro de la iglesia de Corintios creían y que algunos saduceos no creían. Era una enseñanza que estaba contagiando la iglesia. Por eso Pablo reprende a los hermanos y dice, ojo, ojo, no todo que está dentro de la iglesia es creyente. Para vergüenza vuestra los digo. No todos entre ustedes conocen a Dios. Conocer de conocer profundamente. ¿Sí? No es que ya escuché hablar, no. No es el conocer noticia. No es el conocer consensus. Es el conocer fiducia. ¿Sí? Noticia es como noticiero. Escuché hablar eso. Bueno, escuché. Conozco, pero no creo.
El otro dice, yo escuché hablar de esto y creo. Que el tipo tira cuchillas y acerta la manzana a la cabeza de la mujer. Yo creo que es verdad porque lo vi haciendo. Pero yo no pongo manzana en mi cabeza. No tengo fiducia, o sea, no me arriesgo. La fe fiducia, el conocer, cuando Pablo dice, algunos no conocen a Dios. Cuando decimos acá, ¿tú conoces a Cristo? Estamos preguntándote, ¿tú has nacido de nuevo? ¿Tienes una experiencia íntima con Cristo? Algo que usted está dispuesto a morir, algo que no importa qué te pase en la vida, jamás dejará de servir a Cristo. Conocer, Pablo dice, no todos ahí conocen, hermanos. Y ojo, las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Entonces, en primer lugar, nos enseña a vivir con la esperanza en el futuro. Y vivir con la esperanza en el futuro, en lo que Cristo nos ha dicho, en la verdad de Dios, cambia nuestra forma de vivir ahora. Nos da más osadía, nos da más intrepidez, nos da más valentía. Los cobardes, como dice Apocalipsis, no salen a predicar el evangelio. Tienen miedo, vergüenza, como que cosas se le achican. No hablo solo de predicar el evangelio, digo de dar testimonio de su propia vida. No, pastor, yo estaba allá, pero no reaccioné así, porque si no iban a decir que yo soy cuadrado, ¿no? de otra época. Sabe que dé risa con los chicos cuando hicieron chiste en nombre de Jesús, pero hicieron chiste de la iglesia, hicieron chiste de... Yo dei risa porque si no, pastor, me iba a identificar como cristiano. Usted está creyendo solo en esta vida. Entonces, por esa razón muchas veces nos achicamos. Por esta razón de no creer en la vida venidera, hermanos, es una cuestión de vida eterna. ¿Tú tienes vergüenza de vivir eternamente? ¿O tienes alguna duda de que un día volverá Jesucristo? ¿O tiene alguna duda que un día llegará tu día de morir? Y que va a despedir de este mundo y que no se termina acá. Por eso Pablo dice, de ser así, entonces vamos a vivir solo el aquí y el ahora. ¿No es cierto? Comamos y bebamos. Ahí trae la filosofía hedonista, que evidencia únicamente el placer momentáneo. Comamos, bebamos, porque el día de mañana no existe. O sea, después de la muerte se terminó todo. Disfrutemos aquí y ahora. Es el hedonismo, que nace 400 años antes de Cristo. Después viene el epicurismo, mejora un poquito el hedonismo. 307 años antes de Cristo. Mejora un poquito, dice, no, tenemos que filtrar un poco los placeres. No todos los placeres son tan así buenos. Ojo, filtremos un poquito. Pero este placer tiene que ser más duradero. Los placeres que son muy cortitos son peligrosos. Ya el epicurismo empieza a maquillar un poquito. Pero es todo falso. Pablo dice, si no creemos en resurrección, entonces vamos a vivir la vida aquí ahora. No tenemos que rendir cuenta después de la muerte. No tenemos nada que va a pasar después de esta vida. Entonces que disfrutemos. Dice Pablo a Corintios ya, como su último argumento, diciendo, bueno, hermanos, no vale la pena entonces ser creyente. Si Cristo no ha resucitado, tampoco mi evangelio verdadero no apareció para mí. Estoy predicando un engaño, una mentira, porque yo lo he visto. Entonces, si Cristo no resucitó, yo tampoco voy a resucitar, ustedes no van a resucitar. Y lo que estoy predicando, estoy haciendo Dios mentiroso. Es muy fuerte la doctrina de la resurrección. Es muy contundente, es muy fuerte, muy evidente. Entonces debemos vivir con convicción eterna. Segunda cosa, vivir una espiritualidad que asume riesgos por Cristo. ¿Qué cosa? ¿Cuántas veces, es lo que recién dice, no? ¿Cuántas veces dejamos de hacer cosas para no asumir riesgos por el nombre de Jesús? Y como vimos en versículos 30 y 31, Pablo diciendo, ¿por qué peligramos a toda hora?
Cada día muero. ¿Qué parte de nosotros muere por Cristo? Hermanos, reflexione un poco. ¿Qué parte tuya muere por Cristo todos los días? ¿Será los deseos? ¿Está logrando matar los deseos? ¿Será las ganas, el enojo? ¿Qué parte? Pablo dice, por amor de Cristo, todo día me muero un poquito. Todo día peligramos. Que aprendamos eso, que sacrificio hacemos por Cristo Jesús. Tercer punto, debemos rechazar una vida centrada en el placer inmediato. Cuando dice el versículo 32, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pablo, la verdad, está rechazando esta práctica epicurista, todo lo contrario. Si no creemos que Cristo ha resucitado, entonces la vida es así. Pero si creemos, debemos rechazar esta forma de vida. No debemos estar pensando solo en un aquí y en ahora. Cristo cambia nuestro aquí y ahora, pero también cambia nuestro futuro. La fe trae transformaciones inmanentes en este mundo natural, físico, visible, el aquí y el ahora, pero también trae transformaciones trascendentes. Así es la fe. Lo que Pablo está enseñando es que, hermanos, no es solo el aquí y el ahora, pero el aquí y el ahora también. Si tú crees en el mundo espiritual, el aquí y el ahora es transformado. Lo que yo hacía, ya no hago más. Como dice la epístola de Efesios, ¿no? El que robaba, ya no robe más. Cristo nos ha cambiado, nos ha transformado. Y último punto, como cuarto punto, tenemos que aprender a discernir las conversaciones o cosas o influencias que moldean el corazón. Dígame con quién tú andas, que yo te diré quién tú. Pablo está dando casi esa recomendación. Dice, las malas conversaciones con quién tú estás conversando. ¿Quién te está influenciando? Hay entre ustedes algunos que no son creyentes. ¿Estás sentado a comer con estos? ¿Son estos que están influenciando tu vida? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Versículo 33. ¿No es cierto? Él dice así, no erréis, no te equivoquéis. Hermano, ¿tú piensas que no va a tener ninguna influencia? Está charlando cosas o está cerca de gente que no tiene la misma fe que tú, en un sentido de relación íntima. Hasta mismo para casarnos, hasta mismo para vivir conjuntamente, la palabra dice que no debemos tener comunión con yugo desigual. ¿Sabe qué es un yugo desigual? ¿Sabe qué es yugo? Era una madera que se ponía en el cuello de los animales para que ellos tiraran el carro. Entonces tú tenías que poner yugos iguales, dos bojes. No puedes poner un buey y un mulo, un caballo. Imagina que el caballo va a correr más rápido que el buey. O un pollino, imagine, un caballo y un pollino. Va a quedar el yugo así. Entonces el carro va a caminar como uno más apurado, otro más. No funciona, hermano. Esa es la comparación para que la gente entienda qué comunión tiene Cristo con Belial. Y el término es bastante fuerte. Entonces Pablo da un ejemplo rural para que la gente entienda. Entonces, no erréis, no piense que, bueno, voy a estar con ellos allí, voy a tener comunión, mi socio es impío y me invitó a la fiesta en su casa y bueno, voy, pero no pasa nada. Si está para evangelizar, gloria a Dios. Pero tú sabes que hasta la evangelización, la amistad aquella amistad íntima va cambiando. ¿Tú sabes eso? Por un cierto tiempo tú tienes que utilizar de lo que Cristo te ha salvado, del evangelio, de estas influencias de amistad para predicar a tu amigo íntimo que no conoce a Cristo. Y de tanto predicar, sea con palabras o con acciones, automáticamente esta persona va a creer contigo, si
te quiere, porque tú por amar va a predicar, ¿sí? Si tú lo amas, va a predicar el evangelio, porque no quiere que esta persona vaya al infierno. Entonces siempre predicamos. O esta persona se convierte y te acompaña, o esta persona se aleja de ti por ser tan cargoso. Cada vez que nos encontramos, al menos una palabrita de Dios tiene que decir. Por amor, no, ya no. Amigo, vamos a salir, no sé. No, amigo, yo voy con otra gente. Ya se va alejando de a poquito, hermanos. Ahí terminó mi tiempo. Automáticamente tú no hiciste nada malo, ni la persona hizo algo malo pero dice la palabra que los yugos desiguales no caminan. Tú llega de la iglesia, domingo quiere juntarse un almuerzo con tu amigo, va a contar algo de bendición que Dios te hizo y él te va a contar, o ella te va a contar algo feo, ¿no? Mira que el chico no sé qué. ¿No es cierto? La chica. Entonces son comentarios que tú dices así, no me encajo, mas no, amigo, estos asuntos ya son de gente que no conoce a Dios. Yo tengo algo para disfrutar que es mucho más grande que eso. El placer que tengo en Dios es más grande que el placer físico. Entonces, automáticamente, cierto tiempo, automáticamente tú te vas juntando más con los cristianos y él más cada vez con los impíos, o viene por conversión a Cristo. Eso es una bendición, es la misión, son los sacrificios que hacemos por Jesús, ¿sí? En un sentido de dejar de pensar solo en esta amistad que quizás no trae, o de a poquito, lo peor acontece. Tú vas yendo para el mundo. No, ahí voy. Después no viene más a la iglesia, después no se aleja de los amigos cristianos porque sabe que te van a retar o que te van a decir la palabra de Dios. Empieza a alejar, empieza a volverse como ellos. Entonces hay un cierto tiempo. Yugo desigual, bíblicamente, no funciona. Pablo dice, no erréis. No piense que, bueno, me voy a llevar ahí, pastor, tranquilo. Pablo reta y dice, cuidado, advertencia. Ojo, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ustedes van a empezar a hacer las prácticas que ellos están enseñando. El día de mañana usted ya no cree más en resurrección. Y si cree, va a creer con un bautismo de muertos. Ojo, nem todos conocen a Dios, son creyentes verdaderos dentro de la iglesia. Y empieza a enseñar esas cosas. Entonces pregunto a la iglesia, ¿qué influencias moldean tu corazón? ¿Con quién andas? ¿Quiénes son las personas que te gusta compartir tu tiempo? Que gustas, ¿no? Que a ti te guste. ¿Quiénes son? ¿Son las personas que pertenecen al mismo reino que tú o pertenecen a un reino ajeno? ¿Son las personas que tienen la misma conversación, el mismo sentir? ¿O son personas que tienen otro sentir, que te tira para abajo, que te lleva para atrás, que te hace desistir del evangelio? Pablo termina advirtiendo eso y dejo esa advertencia a la iglesia como práctica en nuestras vidas, para que volvamos a la sobriedad espiritual, para que volvamos a despertar nuestro corazón, como las últimas palabras que dice, despertad debidamente, no pequéis. ¿No es cierto? Que el Espíritu Santo de Dios nos ayude con eso, nos fortalezca, que elijamos bien las personas con quien debemos compartir nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros momentos de alegría. A veces equivocamos y pecamos contra Dios cuando en los momentos de alegría queremos compartir con gente impía, con gente que quizás no sabe que vino de Dios a la bendición que usted conmemora. Que compartamos las cosas buenas y las malas también con los de casa, con los de la iglesia, con los que comprenden, con los que son creyentes, con los que conocen a Cristo. Porque aprendemos mutuamente, hermanos. Ustedes saben que aprendo con ustedes todos los días. Todos los días yo aprendo. Ay, pastor, pero no, yo te llamo solo para contar problemas. Con los problemas aprendo, crezco, hermanos.
¿sabes? Nos edificamos unos a los otros. Ah, pastor, pero solo con los problemas. No, a veces muchos hermanos comparten una cosa y yo digo, wow, enganché ahí un texto, una palabra que vino de compartir de un hermano. Muchas veces, hermanos. Es así. Nos edificamos mutuamente. Las reuniones de miércoles, charlamos una conversación tan hermosa. Y cada hermano habla, es una enseñanza. Aprendo mucho, mucho. Cada vez que hablamos de las cosas de Dios. Amén. Son esas influencias que debemos elegir en nuestra vida. ¿Con quién debemos gastar tiempo? Queda la advertencia final. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Vamos a orar.